Pasión por despertar su presencia. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 16 y en el verso 9, Segunda de Crónicas, capítulo 16 y verso 9, la escritura dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Esa es la primera parte del verso. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Esta escritura a nosotros nos abre la expectativa de que le busquemos de todo corazón y que deseemos su presencia diariamente en nuestras vidas. Porque cuando nosotros deseemos su presencia, entonces conoceremos y vamos a experimentar la increíble gloria de Dios. Hay algo que nosotros, hermanos, hoy tal vez a la comprensión, y Dios permita por su Santo Espíritu esto sea revelación para nosotros. Cuando nosotros hablamos de revelación, hablamos de una de las facetas de Dios para traer la palabra y hacer la vida a nuestra vida. La revelación también es parte fundamental de todo el desarrollo de la historia de Dios y de los hombres de Dios. Por eso necesitamos revelación. Nosotros muchas veces tenemos buen conocimiento, pero nosotros necesitamos revelación. No se preocupe, hermano. Necesitamos revelación para ver dónde fue que dejamos puesto eso. Revelación para ver dónde fue que yo lo puse y no lo encuentro. Ya casi lo encuentro, ya lo vi. La revelación tiene que ver con eso, hermanos, con buscar. No fue a propósito, pero sí, buscar. Vea la forma en que él busca. Sí, cuando a uno se le pierde algo, usted necesita algo, usted lo busca. La presencia de Dios debe ser buscada. No, hasta ser encontrada. Él no se baja de aquí hasta que no encuentre lo que él requiere y necesita. Usted y yo no debiéramos de salir de aquí sin que haya algo que en nosotros impacte el corazón. Nosotros no debiéramos de despegarnos de la palabra hasta que Dios nos muestre por su palabra qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios, hermanos, se dice muy fácil, pero no todo el mundo ni es portador de la presencia de Dios, ni discierne la presencia de Dios. El hombre casi siempre ha andado en ritos y mitos y formas para lograr establecer la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no está en la canción. La presencia de Dios no está en la predicación. La presencia de Dios no está en lo que yo hago o dejo de hacer. La presencia de Dios es algo que está dentro de usted. Pero hay que buscarlo, hay que indagarlo. Entonces cuando lo busco y de mí sale esa presencia, entonces adoro. Entonces oro, entonces busco la palabra, entonces entiendo el servicio, entonces entiendo quién soy yo. No son por rito, no es formas, hermanos. La iglesia evangélica tiene que tener un gran cuidado, y yo he advertido de esto en otros escenarios, de las formas. La forma está tomando un lugar preponderante en la iglesia. A veces le damos más lugar a las cosas, a las formas. Cómo oramos, cómo alabamos, cómo predicamos, en vez de darle lugar a la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está, entonces cuando predico, la presencia de Dios es manifiesta. Entonces si la presencia de Dios está en mí, habita en mí, cuando canto, cuando adoro y cuando alabo, el asunto funciona. Pero pareciera que estamos un poco extraviados en esa forma, hermanos. ¿Qué les digo yo con respecto a esto? Hay un principio, ahí está la Segunda de Crónicas, hay un principio el cual nosotros debemos de aprenderlo, o por lo menos debiéramos de comprenderlo, o por lo menos debiéramos de intentar
establecerlo en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de principio, estamos hablando de que la iglesia como el cuerpo de Cristo. Siempre se ha dicho, y el apóstol Pablo hace mención de esto por mucho y en muchas formas, de que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vea cómo Pablo lo hace y lo dice. Pablo dice, ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos podemos discernir siendo cuerpo de Cristo, la revelación de Dios lo que establece es lo siguiente: muchos miembros, y Él es la cabeza. Muchos miembros. ¿Cuántos miembros? Muchos. Los de aquí, los de allá, los de oriente, de occidente, los del norte, los del sur, los del este, del oeste. Hay una sola iglesia que se ha extendido por toda la tierra. No hay dos iglesias, hay una sola. ¿Cuántas? Solo una. Y nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu, los que creemos que Jesucristo es el Señor, los que hemos sido circuncidados, ya no por el prepucio ni con cuchillo, sino con la cruz de Cristo en nuestro corazón. El principio que de aquí se evoca y que tenemos que llevar a la comprensión y aprenderlo es que el cuerpo de Cristo es para la expresión de la cabeza. ¿Para qué es el cuerpo de Cristo? ¿Para qué es el cuerpo de Cristo? Para la expresión de la cabeza. Usted y yo somos miembros de un mismo cuerpo para que Cristo se exprese. Es decir, como cuerpo de Cristo, nosotros funcionamos para que Él se exprese como la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esto suena a veces un poco trillado y a veces para algunas mentes un poco como, mira, si yo sabía eso, somos el cuerpo. Lo que a nosotros nos corresponde también en el aprendizaje es que nosotros no solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que nosotros somos un nuevo hombre. Amén. Usted no solamente es el cuerpo de Cristo, sino usted es una nueva creación. Usted es un nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo explica así. Dice, había una pared que nos separaba, los judíos, los gentiles. Cuando Jesús vino y murió, Él derribó esa pared intermedia. Ya no hay. Ya no hay hebreo, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de que Él quitó la pared que estaba intermedia, hermano. Que a nosotros el Espíritu Santo nos es suficiente para encauzarnos a la revelación de Cristo y a la presencia de Dios. No hay otra cosa. No es un ritual, no es una forma. No hay nada que usted pueda hacer para evocar la presencia de Dios. La presencia de Dios por sí misma se manifestó cuando Él quitó ese velo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, aquel velo fue rasgado y fue rasgado de una forma particular. La Escritura dice que el velo fue rasgado de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿De dónde fue? ¿Por qué? Tal vez usted no lo ha pensado y no es materia hoy, o no es el tema, pero es porque lo que aconteció abajo, la muerte de Cristo, hizo que de abajo funcionara ahora hasta el cielo lo grato para Dios. Y Dios empieza a establecer desde abajo lo que arriba en el cielo ya se había dado. Él era el cordero inmolado desde antes de los tiempos. Y ahora el cordero inmolado en la cruz del Calvario hacía que ese velo fuera rasgado. Y cuando ese velo fue rasgado, fue abierto el lugar santísimo. Fue expuesto el mismo Dios. Fue expuesto la forma en que Dios trabajaría y trataría con nosotros. Dios entonces nos dice, para seguir con este punto de la revelación, para la presencia de Dios, tiene que ver con el nuevo hombre. Entonces, el nuevo hombre es para la expresión de su presencia. ¿Para qué es el nuevo hombre? Entonces, no todo mundo expresa su presencia, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo. Muchas veces la gente es solamente eso, iglesia.
el nuevo hombre no se ha manifestado todavía. Y si el nuevo hombre no se manifiesta, la expresión de la presencia de Dios no funciona. Entonces usted podrá ser salvo por la obra de Cristo, pero la presencia de Dios no es manifiesta en usted porque la nueva creación, el nuevo hombre en usted todavía no se ha realizado. El apóstol Pablo lo afirma de tal manera que dice: mientras haya entre ustedes celos, contiendas, iras, mientras en ustedes o en mí puedan haber soberbias, mientras en ustedes y en mí puedan haber algunas formas de amargura, de contención, de tensiones, de disensiones. El nuevo hombre, la nueva criatura, el nuevo hombre nos expresa. Porque el nuevo hombre es para la expresión de la presencia de Dios. Por eso la expresión de la presencia de Dios funciona en el nuevo hombre. La iglesia es para la expresión de la iglesia, el cuerpo de Cristo es para la expresión de pero el nuevo hombre es la expresión de Usted tiene que, hoy y yo también tenemos que examinarnos a esta luz de revelación. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tu hogar? ¿Dónde está? ¿Por qué la presencia de Dios no está? Porque la presencia de Dios marca diferencia, mucha diferencia en la vida cristiana, en la vida diaria, en el manejar, en el ir, en el trabajar, en lo que digo, en lo que sale de mi boca. Hay todavía gente que maneja un vocabulario soez y vulgar. Bueno, pues son el cuerpo de Cristo. Usted no lo va a poder desechar. Jesús pagó un precio, pero solamente para expresar la cabeza, pero no está expresando su presencia. Cuando hablamos de la expresión de la cabeza, ve que aún el pueblo de Israel, con toda su rebeldía, y Israel que quedó relegado, ¿verdad?, a un plano en donde hoy la gracia de Dios, y es interesante, porque ellos fueron precursores. Por eso el apóstol Pablo dice: no sea que usted, siendo un heraldo, termine siendo como ellos, desechado. La presencia de Dios se fue del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahí ellos tienen sus rituales, ellos tienen sus cosas, ellos anhelan, creen y lo siguen haciendo. Y siguen haciendo las mismas cosas, las mismas formas. La iglesia de Jesús tiene que tener cuidado, porque nosotros no somos la excepción. A veces seguimos haciendo las mismas cosas. Nosotros necesitamos la presencia de Dios, una pasión por la presencia de Dios en tu familia, una pasión por la presencia de Dios en tu vida de esposos, una pasión por la presencia de Dios en tu vida en el trabajo. Pero la presencia de Dios acude a través del nuevo hombre, hermano. Y el nuevo hombre es la nueva creación en Cristo Jesús. Es la expresión de Cristo en mí. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de que estamos en Cristo. Pero la expresión del nuevo hombre es Cristo en mí, es Cristo en mí. Cristo en mí expresándose. La nueva creación y el nuevo nacimiento es Cristo en nosotros. El nuevo nacimiento no es que usted le dijo sí al Señor, lo acepto. No, eso que usted y yo hicimos, que es maravilloso y especial, que le dijimos: Señor, yo te acepto, nos hizo parte del cuerpo de Cristo, para la expresión de la cabeza, pero para expresión de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz todos los días y seguirlo en fe, en confianza, sin queja, caminando en santidad, hermano, caminando por el camino recto de santidad, apreciando y queriendo su presencia, amando, anhelando, con pasión por la presencia de Dios. Domingo pasado hablaba de la esposa enamorada. La esposa no es el cuerpo. Y lo dije, no todos los que están en el cuerpo son la esposa. La Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. La presencia y la expresión de la presencia de Dios es lo que te da acceso al trono de la gloria de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Es fascinante. Y esta revelación tiene que entrar en nosotros. Estos dos aspectos son orgánicos. Tanto el cuerpo como la nueva creación son aspectos de vida. Son aspectos, hermanos, en los orgánicos. Es decir, son principios de vida. Usted no puede ser una nueva creación si usted no es parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted se queda solamente siendo cuerpo de Cristo,
la cabeza se va a expresar. Por eso es que mucha gente se confunde. Qué raro. ¿Y cómo aquel hombre predicaba y hacía y hasta milagros y todo? Porque estaba en el cuerpo, porque estaba expresando la cabeza. Pero la presencia de Dios no lo seguía, porque la presencia de Dios está en la nueva criatura para los santos y las santas. ¿Para quiénes? Para los santos y las santas, porque la nueva creación, el nuevo hombre, expresamos santidad a Jehová. Amén. Bueno, voy a pasar al otro porque se me quedaron muy serios. Resulta, hermanos, que en medio de todo esto hay una parte que es el pacto de Dios. Dios hace un pacto que es el pacto de gracia. El pacto es estrictamente condicional, hermanos. Las escrituras van a darnos a nosotros toda la información que si nosotros atendemos y nos atenemos a la regla de este pacto, nos gozaremos de las increíbles bendiciones de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el pacto con Dios empieza a funcionar, lo que pasa es que es estrictamente condicional. Y hoy vamos a verlo, y esto es lo que queremos hoy aprender también. El pacto es incondicional, es condicional. De los 8 pactos habían unos condicionales y unos incondicionales. Este es condicional. Es decir, que las escrituras nos aclaran que si nosotros atendemos a la regla de este pacto, gozaremos de increíbles bendiciones de la presencia de Dios en nuestras vidas. Este es el anhelo de Dios. Usted puede decírselo para usted. Diga, el anhelo de Dios, hermano, repítaselo, es que yo goce de su presencia, porque yo estoy bajo el pacto de Dios. No es su pacto, es un pacto que Dios hizo. La presencia de Dios tiene que estar ahí. Dios hace ese pacto de gracia con cada creyente, con cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahora sí estamos hablando. Con cada miembro del cuerpo de Cristo que expresa la cabeza. Ahí es donde está el pacto. Hermano, pero este pacto está incorporado en promesas tales como Dios ha puesto en Cristo la iniquidad de Samuel en el capítulo 2 y en el verso 30. Vean lo que pasó ahí. Esto nos va a servir a nosotros para acabar la parte de la presencia. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Elí? Bueno, Dios reveló en 1 Samuel capítulo 2 verso 20. Dios reveló este pacto de su presencia a través de un profeta anónimo, quien le llevó un mensaje a Elí. Ese profeta anónimo llega y le dice: Elí, vea lo que el Señor le manda a decir a usted. Y le dice: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Otra vez, hermanos, vea lo que pasa ahí en 1 Samuel 2:30. Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hermanos, cuando este profeta anónimo llegó y le dijo a Samuel, a Elí, le dijo: Elí, usted será tenido en poco, porque usted ha hecho algo que no está correcto. Yo voy a honrar a los que a mí me honran. Hermanos, qué gran cuidado hay que tener con esta frase. Qué fácil es para nosotros los seres humanos deshonrar a Dios, hermano. Es tan sencillo. Hermanos, uno ve cómo la gente menosprecia la parte del servicio. Otros menosprecian apostolados. Otros menosprecian el ancianato. Otros no entienden lo que es servicio. No quieren honrar a Dios. Servir es honrar a Dios. Cantar es honrar a Dios. Ser un ministro en la tarima es honrar a Dios. Servir en lo que sea es honrar a Dios. Pero hay mucha gente que no lo quiere, hermano. O hay gente que reduce su espacio de servicio solamente a una forma, tratando, haciéndose profesionales. Es que eso a mí no me toca. Hermanos, Dios honra a los que le honran. La pregunta es, si usted es una nueva criatura, ¿usted honra a Dios? ¿Honra a Dios con todos sus bienes? ¿Usted le está dando el diezmo y la ofrenda al Señor? Porque si no, no lo está honrando, hermanos. Y aquí no estamos hablando de plata. Yo le estoy hablando de usted, de su servicio, de su comunión con Dios, de su santidad delante de Dios, de postrarse y adorarle en espíritu y en verdad, en la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo?
Él era parte del cuerpo, él era la expresión de la cabeza. Pero la presencia de Dios, Josué entendió esto que hoy estamos nosotros tratando aquí de compartir. Porque Josué sabía que Dios estaría con él. Le dice, sé fuerte y valiente, Josué, yo estaré contigo. Pero a él no le bastó. Josué entendió la nueva creación. Josué entendió el nuevo hombre. Y Josué le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo no solo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero la presencia tuya conmigo. Yo no solamente quiero ser el pastor, esto es parte del cuerpo. Yo quiero en mi vivencia, en mi vida diaria, la presencia de Dios en santidad, en fe, en convicción, en armonía, en caminar conforme a su corazón. Yo tengo que tener deseo por la presencia de Dios. Y Josué le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Él pudo haberse quedado con la promesa solamente de que era parte del cuerpo de Cristo. Como mucha gente hoy solamente es parte de la iglesia. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que es malo, pero nosotros tenemos que ir a algo más, hermano. No solamente expresar la cabeza, es su presencia. Porque la presencia de Dios es lo que hace diferencia. Entonces, a veces el cristianismo se vuelve tan aburrido que mucha gente empieza a buscar, por eso es que hay tantas religiones, y empiezan a buscar formas, y empiezan a inventar un poco de cosas para tratar de sentirse bien. Empiezan a traer nuevas doctrinas, empiezan a traer dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, el evangelio es solo uno, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él es Cristo ahí y yo crucificado, punto, no hay otro evangelio. La frase tenidos por poco tiene que ver con Dios quitando su presencia, hermanos. Este profeta le había hablado y le dijo, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en medio de nosotros? Bueno, que muchas personas vienen a Cristo con un gran desborde inicial de fe. Sin embargo, al pasar el tiempo, su celo se gasta y comienzan a descuidar al Señor. Al principio todo es una maravilla, al principio todo es un asunto fuertísimo, pero igualmente, hermanos, desbordando gran fe inicial, pero después comienzan a descuidarse del Señor. Ya usted no los hace cantar, ya no los hace venir a la iglesia, ya cuestionan el diezmo, ya cuestionan la ofrenda, ya cuestionan todo, hermano, lo cuestionan, ya cuestionan todo lo que se dice en la iglesia, todo, hermano. Empiezan a buscar otras formas y otras razones de ser. Una hermana de esta iglesia llegó muy dolida, una hermana anciana de aquí de esta iglesia llegó muy dolida conmigo y lágrimas en sus ojos y me dice, pastor, hay algo que está pasando. Un hombre que estuvo aquí algún tiempo está hablando algunas cosas muy feas de usted en la calle. Dice, y yo le dije, bueno, hermana, no es que yo no sienta nada, pero a mí esas cosas ni me intimidan, que ustedes o cualquier persona hable mal de mí. Está bien, yo digo, mientras hablen y sea mentira, que tengan que mentir, dice Pedro, para que hablen. Pero esa hermana a mí me dolió, porque con lágrimas en su corazón, en su rostro, y que me dice, es que ella está diciendo algunas cosas, que eso que en la iglesia se dice, y le digo, bueno, pero ¿qué es lo que dice el hermano? Bueno, el hermano dice, ¿verdad? Que es que a veces cuando usted predica y que usted predica que solo de Cristo y Cristo y Cristo es usted y Cristo es la esperanza y en Cristo y Cristo en mí y que esas cosas, que no, que dónde están los otros valores y las otras formas y que por eso la iglesia no hay más gente, porque a la gente no le gusta solamente eso, la gente quiere ver cómo hay otras cosas que hay que hacer y hay que realizarlas y hay cosas que están ahí envueltas. Le digo, ¿y como qué cosas dijo el hermano? Bueno, como que hay que realmente tener otros espacios para otro tipo de celebraciones y que debiéramos de tener lavamiento de los pies y que deberíamos de tener, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, sí, que no importa que el hermano que quiera seguir lavándose los pies, hermano. Sí, Jesús lavó los pies a los discípulos, pero para nosotros el llamado no es este. ¿Y por qué fue que a mí me dolió? Hermano, porque estas personas se prestan a eso, porque andan buscando, tal vez se fueron de aquí por cualquier cosa molestos, casi todos, algunos por doctrina, porque piensan que hay otra cosa. Y yo seguiré predicando lo mismo, que no hay otra, solo un evangelio, no hay otro evangelio, solo uno. No hay otro rito, no hay otras formas. Cristo en mí, esperanza de gloria, la cruz de Cristo, crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, punto.
Santidad a Jehová. Entonces, hermanos, vean lo que produjo en esta persona. ¿Pero por qué, hermano? Por descuidar. Porque muchas veces el desborde de fe con que yo me acuerdo de ese hermano era grande. Sin embargo, pasó un tiempo y ahora quiere buscar otra cosa. Y hay gente que le gusta andar buscando otra cosa. Jesús decía, es que vea, vino Juan que no comía y no bebía, ustedes estaban a disgusto. Vengo yo que como y bebo y me dice que soy un comelón y un bebedor. Les hicimos para que lloraran y no lloraron. Les hicimos para que bailaran y no bailaron. Ustedes solamente son un montón de críticos. Eso les dijo, porque no entendieron el mensaje de la palabra. Hermanos, yo no estoy diciendo que aquí tenemos toda la verdad, pero la buscamos todos los días. Y mientras Dios me tenga a mí aquí, buscaremos la verdad todos los días, no creyendo ni que somos los mejores, ni que somos los peores. Somos una iglesia que Dios nos ha regalado un mensaje, que está escrito, que está en la Biblia, que es central. Amén. Y que ustedes estén siendo parte de esto en estos 23 años. Existe una condición para conseguir y mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque al final es eso. Hermano, cuando yo quiero buscar la presencia de Dios, debo permanecer sobre los principios eternos de Dios. Algunos menosprecian los mandamientos y vuelven a sus viejos caminos de pecado. Algunas personas dicen, es que qué aburrido, es que en la iglesia hay algo más que hacer. La presencia de Dios permanece cuando yo busco su corazón y yo busco su rostro. Hermanos, existe esa condición de conseguir y mantener la presencia de Dios. La escritura, y vamos a ir a este libro de Crónicas, porque es tiempo de buscar su presencia. Segunda de Crónicas, ven en el capítulo 14, ese capítulo 14, en el 14:11, dice que entonces es una historia que está anterior a lo que aconteció, porque en el capítulo anterior el rey Asa había dirigido los ejércitos de Judá una gran victoria sobre el ejército de 1,000,000 de hombres, hermanos, de etíopes o de Etiopía. Sin embargo, Asa testificó que fue la presencia de Dios quien dispersó al enemigo. Vean cómo este hombre consigue la presencia de Dios. Entonces Asa vino al Señor su Dios y dijo, estamos ahí en 14, 11 y 12, segunda de Crónicas, amén. Dice, entonces Asa invocó al Señor su Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Asa? Invocó el nombre del Señor su Dios y dijo, Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerzas. Lo que Asa dice es el reconocimiento de lo que en esta mañana nosotros tenemos que salir convencidos de que como nueva criatura somos la manifestación de la presencia de Dios y poder decir, Señor, no hay nadie más que tú para ayudarme en medio de mi caminar cristiano. No hay nadie más como tú para que yo libre la batalla entre el poderoso de los que no tienen fuerzas. Ayúdanos, les dice. Ayúdanos, le dice. Oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa. ¿Quién derrotó a los etíopes? El Señor. Jehová de los ejércitos derrotó a los etíopes. La pasión por la presencia de Dios tiene que ver, hermanos, con la oración, con una comunicación perfecta con Dios. Yo debo entender que la pasión que a mí me debe mover para despertar su presencia en mí es que yo le busque en la oración, hermanos. Y aquí usted tiene una responsabilidad y yo la otra, porque el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva creación, el hombre nuevo, el que realmente manifiesta la presencia de Dios es un hombre que ora. Es un hombre que ayuna, es un hombre que busca, y no porque ore mucho, porque ayune mucho, porque busque mucho, es que su presencia está, es porque la presencia misma de Dios le anima a usted a estar, a orar, a bendecir, a dar, a servir, hermanos. La presencia de Dios hace que usted funcione y que yo funcione. Porque no es porque ore mucho que la presencia está, es porque cuando la presencia está, entonces yo oro mucho. Es que cuando la presencia está yo adoro y entonces yo lloro delante. ¿Usted ha visto los hermanos aquí? Hay una hermana, no vino, pero que llora y llora y usted dice, ¿qué será? ¿Tendrá tanto problema con ese hombre? No, es la presencia. Y la presencia de Dios hace que cosas pasen.
No es porque está cantando, es porque la presencia de Dios en medio del canto se manifiesta. No es porque usted esté orando todos los días 24 horas, no. Es porque la presencia de Dios te va a llevar a orar, te va a llevar a dar, te va a ayudar a ser una persona gozosa, alegre, contenta, feliz. La Biblia no concibe un hombre triste y ahí todo. No, la Biblia concibe un hombre contento, feliz, gozoso. Y si hay una tristeza, que sea la tristeza que es según Dios. La Biblia no concibe las malas palabras. La Biblia no concibe el pecado. La Biblia no concibe, hermanos, la falta de orar, la falta de congregarse. ¿Cuánto tiempo usted está orando, hermano? ¿Cuánto tiempo la presencia de Dios lo está llevando a orar, a buscar su presencia? Queremos la presencia, pero la presencia hay un precio, es un pacto. Y el pacto es condicional. Si me buscas, me encuentras. Vamos a ir terminando. Porque mientras Asa y sus ejércitos tomaban la delantera en la procesión triunfal de regreso a Jerusalén, un profeta llamado Azarías los encontró a la entrada de la ciudad con este mensaje en Jerusalén. Un profeta llamado Azarías y los encuentra en la entrada de la ciudad con el mensaje de Dios. Oídme, Asa, le dice. Eso estamos en capítulo 15, verso del 1 al 4. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 15, el que leí anterior es el contexto anterior, que Asa ora y le dice: Señor, solo tú puedes ayudarnos. Y este profeta viene y se le presenta, como hoy yo estoy delante de ustedes, hermanos, diciéndoles: tenemos que buscar su presencia. No nos olvidemos quién fue lo que nos rescató de la vana manera de vivir. No nos olvidemos de que somos el cuerpo de Cristo, pero necesitamos ser esa nueva criatura para manifestación de la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, hermano, usted se va a secar, y yo también. Sin la presencia de Dios, usted y yo no vamos por buen camino. Sin la presencia de Dios, usted se volverá una persona vana y amargada. Sin la presencia de Dios, usted y yo nos volveremos gente que ya no queremos ni leer la Biblia, ni orar, ni ir a la iglesia. Y empezamos a encontrar en otras figuras y en otras formas algunas otras cosas. O unos en el trabajo se ocultan en medio de todo. No, hermano, es que no he vuelto el día. Tengo tantísimo que hacer. Tantísimo trabajo. Tantísimo. Usted y yo tenemos que revisar qué es lo que nos impide volver a la presencia, estar en la presencia, estar en los mandamientos de Dios, porque el pacto es condicional. Y cuando hablamos de condicional es que usted y yo hagamos lo que la Escritura dice. ¿Qué significa el pacto condicional? Que usted y yo hagamos lo que la Escritura dice. ¿Y qué dice la Escritura? Lo que a nosotros nos toca hacer: orar sin cesar, congréguense, den, sirvan, ámesen. Amén. Si yo no me mantengo en ese pacto condicional, la presencia de Dios por eso no está. Hay gente que está arruinada, hermano. Solamente hoy en la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo, pero no funciona. La presencia no se mira, no se ve, y la presencia de Dios se nota. Debe salir, hermanos. Debe estar en cada momento de mi situación, en cada momento de mi circunstancia. Amén. Es lo que sale expresado ante la crisis. Tenemos que revisarnos. Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Por favor, hermanos, discúlpenme que yo haga que usted repita por la forma metodológica, pero digámoslo. El Señor estará con nosotros mientras nosotros estemos con Él. 1, 2, 3. ¿Alguien me oyó? ¿Alguien oyó la Escritura? Hermanos, y ve lo que sigue diciendo: y si le buscáis, se dejará encontrar por ustedes. ¿Y qué? Y si ustedes le buscan, Él se deja encontrar. Dios no es un Dios que se oculta. Dios no es un Dios que está lejos. Dios no es un Dios que está agachado. Dios no es un Dios que se quita el hombro, le quita el hombro. No, Dios siempre está en tu crisis, en la mía, en la situación, en la adversidad, en lo bueno, en lo malo. Dios siempre está, y Él oye mi oración de sanidad, y Él oye mi oración en el conflicto emocional, sentimental, y Él oye la oración en medio de mi crisis. Él oye en mis necesidades financieras. Él me oye, porque Él dice que si le buscamos, Él se dejará encontrar. Pero si le buscamos, y la forma de buscar, hermanos, está establecida en la Escritura, donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre. Pero a veces, hermanos, nosotros ni nos reunimos de dos en dos, ni de 3 en 3. A veces estamos haciendo cosas malas. Hermanos, hoy hay muchas cosas por qué decepcionarse.
Yo he tenido 2 semanas difíciles con respecto a estas cosas, de gente que está al servicio de Dios, de gente que ha mantenido y tiene grupos y tiene grupos grandes y tiene gente que es una tarea que hacen, hermanos, y cuando las noticias han llegado, han sido funestas, lamentables, hermanos, porque se han desviado de la verdad. Por eso yo desde aquí les digo, hermanos, tengan cuidado que esto está haciendo con su vida espiritual, tenga cuidado. Vaya a la escritura, léala, busquémosla, busque revelación. Si usted lo que está haciendo no está en las escrituras, en la escritura bien entendida e interpretada, porque también de aquí puede salir cualquier tontería. Aquí está un grupo de gente homosexual que piensa que David y Jonatán eran amantes, estúpidos. Perdón, estaba grabando. Ok, muy bien. Pero ¿qué le dice? Pero si les dice, vea, si dejara de encontrar no, yo me dejaré encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, Él los va a abandonar. Y por muchos días, vean ahí en ese verso, por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Hasta el día de hoy, así está Israel. Israel no tiene ni Dios, ni tiene sacerdotes que ministren. No los tiene porque están en el pleito, porque están en la... Es un desastre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es un desastre. Y la iglesia de Jesús, cristiana evangélica, muchas veces está igual, sin Dios y sin sacerdotes. Y sin leyes. Todo el mundo hace lo que le da la gana. No estamos sometidos bajo el cuerpo, bajo la cabeza que es Cristo. Entonces, hermanos, las mujeres no se someten a los hombres no hacemos el sacerdocio adecuado, entonces los hijos hacen todo lo que les da la gana y la cosa, como dijo por aquel, todo se derrumbó. Hermanos, en su angustia, dice la enseñanza, dice la escritura, y sin ley, dice, pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Claro, Israel va a encontrar un día a su Dios, hermanos, pero el Israel espiritual, porque el Israel nacional, hermano, yo no sé, cada día tienen más dioses, cada día tienen más formas, cada día tienen más cosas, cada día esta gente se han fortalecido en sus ejércitos, en sus bombas, en sus cohetes, y cada día los reducen a menos, ahí son menos cada día. Tenemos que orar, la escritura dice, oren por Israel, ¿verdad? Por el pueblo, por la nación de Israel. Necesitamos orar para que encuentren a Cristo y a este crucificado. No para que encuentren los ritos y las formas. No para que encuentren poder en sus armas. Uno de los ejércitos más poderosos. Dice que es una de las naciones que tiene un grado altísimo en la parte de educación, de enseñanza. Gente que saca grandes profesionales en muchos campos, gente demasiado inteligente y la mayoría de ellos con buena plata, porque los judíos dicen que son buenos para tener plata. Pero Dios los ha bendecido. Pero ¿qué va a pasar cuando aparezca el Cristo de la gloria? Y si este es el mensaje para Israel, ¿qué para nosotros aquí en Plaza González Víquez? ¿Qué de su presencia, hermanos? Analicémonos hoy para terminar yo. Su presencia está en medio de nosotros. Me hace gracia el anuncio, porque en el anuncio del aniversario hay un hermano que dice, y su presencia siempre ha estado con nosotros. Y yo lo creo. Yo creo que Dios nos ha favorecido por pura misericordia y gracia, pero nosotros no podemos olvidar los preceptos y el pacto que Dios quiere hacer y establecer, hermanos, de una vivencia santa en nuestra humana debilidad. Somos débiles, somos humanos. Somos personas que podemos fallar al momento. Entonces el punto no es, otra vez, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando aquí? Porque si aquellos no están haciendo eso, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con su presencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que nos corresponde a nosotros? El análisis es para nosotros, Plaza González Víquez, para usted y para mí. Los demás podrán hacer todo lo que sean,
Nosotros no tenemos toda la verdad, pero en la verdad que tenemos estamos caminando. El análisis es para mí, el análisis es para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Porque no hacemos nada con señalar cualquier otra cosa si nosotros primero no nos examinamos a nosotros mismos. La crítica que nosotros tenemos que hacer empieza por nosotros, para que después de ahí entonces valoremos lo que realmente Dios nos está regalando. Termino en esto, hermanos, porque vean qué fue lo que pasó. La imagen que nosotros vemos en estas escrituras a nosotros nos recuerda, porque la presencia de Dios hizo que los enemigos huyeran. Sin embargo, el reino, antes de tomar el poder, Asa, estaba dividido, desconcentrado, hermanos. Estaba sin ley, sin dirección, sin enseñanza recta. Y la imagen correcta de muchos hogares cristianos en la actualidad es esa parte, hermanos. No hay autoridad. No hay una autoridad, hermano. Entonces está funcionando igual. Por eso no vale la pena ver ni al vecino. Cuando usted ve al vecino y usted ve que su vecino no está viviendo de forma adecuada, mejor regrésese y diga: me meto a mi casa y empiezo a ver cómo vivo yo. Porque el vecino dará cuenta a Dios. Porque el hermano dará cuenta a Dios. Porque Israel dará cuenta a Dios. Porque Costa Rica dará cuenta a Dios. Porque la iglesia de Plaza González Víquez dará cuenta a Dios de la iglesia de Plaza González Víquez. No dará cuenta de la iglesia evangélica nacional. Dará cuenta de la iglesia evangélica aquí, de lo que Dios nos puso a hacer, hermanos. Amén. Y creo que Dios nos ha bendecido con eso. Su presencia que viene a capacitar, a bendecir. En resumen, hermanos, esto es lo que nos dice: que debemos de buscar al Señor con todo el corazón. Que nosotros debiéramos de verdad entender que no esperemos lo malo para buscar a Dios. Hermanos, debemos de cortar con esas cosas. Buscar al Señor con todo tu corazón y Él vendrá a ti con su presencia. Ciertamente la presencia de Dios es un poder todopoderoso que va a emanar de nuestra vida. Hermanos, la presencia de Dios se va a manifestar a través de nosotros. No se manifiesta a través de nosotros, su presencia. Cuando usted es bendición para aquel, cuando usted ora por aquel, cuando usted ora por sus hijos, cuando usted vive en su trabajo siendo bendición, cuando usted no se pone en fila con aquellos que se quejan, sino que usted hace diferencias y establece justicia, y si tiene que decir algo incorrecto lo dice. Cuando nosotros como cristianos entonces decimos: yo quiero a Cristo, quiero su presencia, pero tengo que anhelarla, pasión por su presencia. No dejemos, hermanos, no esperemos lo malo para buscar a Dios. Eso ha sido una parte muy dura del humano. Los humanos buscamos a Dios casi siempre cuando la cosa está mal. Dígame si no. Cuando la cosa aprieta, usted busca a Dios. Esta no debe ser la forma. La forma debe ser buscar su presencia, porque Él dice: si ustedes me buscan, yo me voy a manifestar. Ustedes me van a encontrar. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos queremos su presencia? Necesitamos su presencia, iglesia. Necesitamos dejar de pasar de ser una iglesia que manifiesta su cabeza a ser una nueva creación que manifiesta su presencia. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Amén.